6:55 de la mañana me acompaña en estudio, lo cual agradecemos muchísimo Jesús Mendoza, presidente de Centros Universitarios de la de la FCU UCB. Jesús, gracias por estar aquí. Gracias a ti por el espacio, Eduardo. Bueno, en medio de las expectativas que podamos tener con la nueva directiva, el nuevo equipo que le toca dirigir la UCB, ¿cómo está el asunto presupuestario? ¿Cómo están los planes en razón de las necesidades? Bueno, la realidad es que el año 2024 es un año de retos para la universidad, porque a pesar de que el año 2023 fue un año en el que se marcó la coyuntura electoral, donde después de 15 años por fin pudimos tener unas nuevas autoridades, les toca a estas autoridades, pero también a la comunidad universitaria, porque no es solo responsabilidad de la cuarta rectoral electa, sino de toda la comunidad, el tratar de sobrevivir a la crisis presupuestaria que estamos teniendo. ¿Y por qué digo sobrevivir? El día de ayer tenemos el ejemplo de cómo le pagaron la primera quincena a nuestros profesores universitarios la primera quincena del año, y un profesor titular a dedicación exclusiva no superaba los $30 de quincena. Entonces, eso nos hace tener en cuenta que la comunidad universitaria tiene que unificarse para ver cómo logramos el tema salarial para los profesores, el tema presupuestario para la universidad y el tema de las reivindicaciones estudiantiles para la comunidad estudiantil, que es tan importante. Si nosotros nos vamos por, digamos, por sector, el sector profesoral, el sector administrativo y obrero, el gran problema es la crisis salarial. Una crisis salarial que los ha perjudicado, que ha aumentado la deserción de los profesores, que ha hecho que no haya generación de relevo de profesores. La edad promedio de un profesor universitario es aproximadamente de 60 a 65 años y no vio esa generación de relevo porque un recién graduado no quiere quedarse en la universidad ganando unos 20, $30. Eso también tienes el tema estudiantil. Hoy la beca estudiantil son aproximadamente $5. Al cambio de BCB lo pasan todos los meses, que no alcanza para nada, no cubre las expectativas que tiene que tener un estudiante para poder tener o pagar una residencia, para poder pagar todos sus utensilios académicos o el tema del laboratorio. Entonces eso no cubre como tal. Y tienes el transporte y el comedor. El comedor logramos a través de una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación Superior el año pasado que abriera de nuevo después de mucho tiempo que no abría, pero no hay la cantidad de comidas necesarias. Estamos hablando que el comedor abrió para un aproximado de 1.200 comensales, cuando la universidad necesita muchas más comidas. Y el tema del transporte, de 25 rutas que habían antes, hoy nada más estamos teniendo 5 rutas habilitadas por el problema de gasoil. El problema de gasoil, el suministro de gasoil a la universidad no es constante. El presupuesto aprobado para el año 2024 fue aproximadamente del 3% de lo que solicitó la universidad. Entonces por eso digo que el 2024 es un año de retos. Es un año de retos en el que ya tenemos una cuarteta renovada, una cuarteta electa, una cuarteta que tiene que ahora qué mecanismos utilizar con la comunidad universitaria para poder sobrevivir y sobrellevar esta crisis presupuestaria. En ese análisis que haces, ¿cómo queda la relación con el Estado desde el punto de vista central, presupuestario? ¿Y cuáles serían las fórmulas hasta ahora posibles, vistas, conocidas, propuestas, para hacer posible esa sobrevivencia? Entendiendo la sobrevivencia, oye, como un proceso de transición hacia una etapa, porque no podemos renunciar a eso, de consolidación y de repotenciación de la universidad. Mira, el diálogo entre las autoridades universitarias y el gobierno nacional tiene que existir, tiene que estar presente, porque la realidad es que a nivel presupuestario y a nivel económico dependemos del gobierno nacional. El gobierno administra los recursos del Estado y la universidad necesita esos recursos para poder sobrevivir, ya que el gobierno es el que paga las nóminas de los trabajadores, de los profesores, y es el que tiene que dar el presupuesto. Entonces el decir que no puede haber un diálogo, eso es absurdo. Tiene que haber un diálogo entre las autoridades y el gobierno nacional, pero tiene que ser un diálogo productivo, un diálogo que genere resultados, no un diálogo para una foto o para de alguna otra manera mostrar que están hablando. Tiene que ser un diálogo que nos genere resultados para la comunidad universitaria, un diálogo donde se lleven los puntos claros de cuándo se va a dar el aumento salarial que tiene
ya más de 600 días congelados el aumento salarial de los profesores, donde se va a dar un constante suministros para el comedor, para el gasoil. Es decir, hay que tener resultados efectivos de ese diálogo, tenemos que ver respuestas. Entonces, realmente eso es importante que lo tomen en cuenta las autoridades, que tenemos que ver un aceleramiento o tenemos que ver resultados de esas conversaciones o de ese diálogo que se está llevando, que es normal, que nosotros estamos de acuerdo, pero que tiene que ser un diálogo con resultados. ¿Qué maneras efectivas puede tener la universidad para tener o sobrellevar esta supervivencia? Bueno, primero la exigencia al gobierno nacional de que cumpla con la ley y que cumpla con lo que debe, que es dar su presupuesto y dar un aumento de los salarios y reivindicaciones estudiantiles. Lo segundo, que la universidad estimule todo lo que es la cooperación internacional. La universidad tiene un componente académico importantísimo, súper valioso. Tenemos investigadores de alta calidad que lamentablemente hay investigaciones que no se han podido dar por falta de presupuesto. Ese tipo de componentes o ese tipo de elementos se pueden generar a través de la cooperación internacional que las actuales autoridades, las nuevas autoridades que ya tienen pues 7 meses, realmente han estimulado. En este proceso ellos se han reunido con varias embajadas, con varios personal diplomático para ver de qué manera pueden explotar esa cooperación internacional, teniendo en cuenta de que es costumbre que algunos diplomáticos puedan ayudar o algunos sitios internacionales puedan ayudar al tema de la investigación y el tema académico. Y el tercero, explotar los convenios con la empresa privada. A nivel interno, la universidad tiene que tratar de destrabar lo que ha sido la burocracia administrativa que ha trazado ese tipo de convenios con la empresa privada. Hay que estimular la inversión de la empresa privada. Hay muchísimas empresas que van a estar interesadas en invertir en la universidad para tener investigaciones para que sus productos puedan alcanzar un mayor logro o una mayor capacidad para los clientes. Entonces, yo creo que esos son los 3 puntos esenciales que tiene que alcanzar la universidad o que tiene que comenzar para poder sobrellevar o superar esta supervivencia. El primero, seguir con la exigencia del gobierno nacional, que sea a través de un diálogo con las autoridades y con la comunidad universitaria. El tercero, estimular la cooperación internacional. Y el cuarto, el tratar de eliminar esa burocracia para estimular el convenio con la empresa privada. Jesús, ¿qué estudias tú? Odontología. Mira, qué interesante verte como ejemplo de ese joven venezolano que se compromete, porque ser presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB debe ser muy demandante. Y necesitamos gente como tú que, más allá de la imperfección humana, tenga la voluntad y el propósito de decir, yo me comprometo, yo voy a tener un tiempo y un esfuerzo de mi vida para dedicarlo al país en estos términos, en el servicio. Sí, realmente yo creo que hoy ser joven en Venezuela no es fácil y por eso tenemos un número de deserción tan importante en la universidad, porque la realidad es que antes la mayoría de los estudiantes se dedicaban solo a estudiar. Hoy la situación económica nos ha arrastrado que la mayoría de los estudiantes tengamos que trabajar y estudiar. Y en ese mundo es difícil encontrar gente que se pueda dedicar al servicio social, que se pueda dedicar a la política, que a veces de alguna otra manera la dirigencia política no se conecta con la ciudadanía y lo que hace es que la ciudadanía se aleje. Y a eso va porque tenemos tantos jóvenes que no están ni siquiera inscritos en el registro electoral. Tenemos más de 2 millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral, no solo porque el poder electoral no ha puesto los puntos móviles, sino porque el mismo joven caraqueño que tiene el punto en Plaza Venezuela, que es súper céntrico, no se acerca, no le interesa porque está aislado de eso. Entonces realmente creo que tenemos que nosotros entre los jóvenes tratar de inspirar o tratar de poder hablar con nosotros jóvenes y decirle que se involucren en el tema social, que se involucren en el tema político, que se involucre en mejorar el país, porque la realidad es que este país es de todos. Este país necesitamos sacarlo adelante todos. Y la realidad es que los que están afuera también son venezolanos, tan venezolanos como los que estamos adentro. Y los que estamos adentro hoy nos toca hacer un trabajo importantísimo y una ardua labor para que esos jóvenes que se fueron vuelvan y tengan calidad de vida. Bueno, excelente mensaje, Jesús. Mucho éxito en tu gestión y en la de la UCB. Y por aquí siempre a la orden. Gracias a ti, Eduardo. Un feliz año, Igual. Jesús Mendoza, presidente de Centros Universitarios de la FCU, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Gente activa y comprometida, la que se necesita. Volveremos.